Buenas noches, nos encontramos en el muelle de Barrancabermeja para iniciar un recorrido por la cultura de la región e indagar por qué la cultura debe ser asumida dentro del proceso de formación de los seres humanos. Yo penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Yo penso positivo perché son vivo y perché son... La cultura debe ser entendida como el producto del conocimiento, de la comunicación, del diálogo del ser humano, siendo entonces la totalidad de sus manifestaciones y de su libre actuar. Iniciemos el recorrido que nos permitirá ir conociendo diferentes facetas de la cultura. Al fondo vemos el río Magdalena, que transportó a la generación de Florentino Ariza que Gabriel García Márquez describe en su obra El amor en los tiempos del cólera. Hoy transporta a pequeños y grandes pescadores en canoas, barcos y demás embarcaciones. Ha hecho cultura en la región. Este río que atraviesa el país ha transportado cultura, folclor, creencia, conocimientos que han ido cambiando de generación en generación. Han pasado y seguirán pasando. La doctora Hortensia Gutiérrez nos muestra cómo el hombre vive excéntricamente, puesto que no orienta necesariamente el mundo hacia sí mismo, sino que también es capaz de transformarlo. Es capaz de implantarse en él, de establecer su propia existencia. Bueno, hablar de mi infancia implica recordar esos momentos que compartí en mi familia, en un lugar donde estábamos rodeados de naturaleza, de muchas condiciones para vivir, para compartir, para desarrollarnos, pero muy pocas para tener quizás un proyecto de vida al que yo soñaba. Soñé en algún momento con salir de ahí, de ese lugar, te estoy hablando de una finca inmerso en un campo, rodeado de ganado, de ovejas, de gallinas, todo lo que se puede cultivar allá, como también la yuca, el plátano, el maíz. Y fue una situación muy bonita al lado de mi familia, pero que para mí no generaba ninguna expectativas, porque lo que sí tenía claro cuando tenía ya más o menos 10 años era no quedarme allá. Fue entonces cuando decidí salir, buscar la forma de aprender a tener ese proceso de socialización con otros de mi edad, con otras personas, poder compartir en un colegio porque nunca lo había hecho. Y fue cuando, pues por parte de mi familia paterna, me llevaron al municipio de Margarita Bolívar, en la región de la Depresión Momposina. Y fue así como seguí pues estudiando la primaria y luego el bachillerato. Si mi ejemplo ha servido para que muchas personas lo sigan y hayan salido de allá y cambien esas expectativas de que ya con tener una primaria es suficiente, sí. De hecho, mis hermanas, muchos familiares desde mi familia materna lo han hecho, y fue un caso contrario a lo que se venía haciendo. De costumbre, los padres ponían a estudiar a los hijos porque querían que fueran abogados o médicos veterinarios. En ese caso, cuando se dieron cuenta que yo había salido y que había estudiado, mis primas, mis hermanas empezaron a salir y no se quedaron allá. De hecho, ninguna se casó allá y ninguna hizo familia allá, porque siempre estuvieron como pensando que el ejemplo que yo les había dado les había servido para tener un proyecto de vida y salir de esa situación que no les estaba generando ninguna expectativa diferente a quedarse allá y tener hijos y seguir criando gallinas y seguir pues dedicándose al cultivo de la yuca y el maíz, porque no había otra opción. En Barrancabermeja me he desempeñado en varias actividades.
Estuve, después que me gradué como psicóloga, trabajando en una cooperativa, luego estuve trabajando con una fundación haciendo procesos de orientación a los chicos que salían del grado 11 y luego tuve la oportunidad de coordinar el programa de primera infancia. Siento que he dado mucho de todo lo que aprendí, de todo lo que compartí, de todos esos aprendizajes que traía de mi infancia, de una región distinta a la que me dio, pues, o me dio mejor la oportunidad de desempeñarme como profesional, y siento que le estoy aportando un poquito de conciencia a las mujeres, especialmente a todas aquellas que son víctimas de la violencia intrafamiliar y de esa dependencia afectiva en la que están sometidas porque creen que la única opción es aguantar para que alguien vea por ellas y se haga cargo de ellas. Creo que desde las acciones adelantadas en el Centro de Convivencia estamos llevando a cabo un proceso precisamente de reconciliación con esas personas, con esas mujeres que han sufrido los conflictos, toda clase de conflictos y que hoy en día se encuentran en una situación familiar en donde también necesitan apoyo y acompañamiento para el desarrollo psicoafectivo adecuado de ellas y de sus hijos. Solo cuando el hombre conoce su cultura, aprovecha de manera positiva las relaciones que establece, firma los estímulos, los optimiza, es capaz de interpretar su propia existencia, de adoptar una postura en el mundo que nos rodea, de implantarse en su mundo. Solo así se puede lograr una mejora paulatina en las condiciones sociales y vivir de manera armónica en la cultura. Vemos cómo diversas ideas, conocimientos y experiencias se encuentran, se entrecruzan, pero gracias al aprovechamiento de la cultura, unos toman unos caminos y otros, que sin estar libres de obstáculos, los conducen a mundos diferentes. Han sido dos historias, cada una basada en creencias, lenguas, artefactos, dos seres culturales, educables y perfectibles que fueron poco a poco rompiendo los esquemas de su estructura cultural, que aprovecharon las relaciones que establecieron con su cultura en el medio ambiente donde se desarrollaron, tanto natural como social, para poder generar un impacto en su progreso y lograron transformar la sobrecarga de estímulos que se dio en algún momento en su contorno cultural de manera positiva para lograr así el desarrollo de sus vidas. Así como lo expresó Boucher Paris en el 2002, es así como la cultura se va transformando. Hoy conocimos un poco más de la cultura barranqueña, una cultura construida por hombres y para hombres, una cultura dinámica, activa, que se ha construido con el tesón de los paisas, la fortaleza de los santanderianos, la alegría de los costeños y el emprendimiento de los árabes. No es nueva nuestra cultura, es dinámica, es activa. Hoy es esta, mañana será distinta.